Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo con mucho entusiasmo en esta mañana, hoy aquí desde la capital del petróleo, saludándoles a todos ustedes, donde quiera que se encuentren en la República Mexicana. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia y esperamos tener la oportunidad de estar con ustedes desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en nuestros podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio y Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, les saludo, les abrazo, y estamos listos aquí para empezar con un resumen con lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, pues empiezo por decirle que generar electricidad en los primeros 7 meses del año le ha costado a la Comisión Federal de Electricidad hasta el 202% más respecto al mismo periodo del año pasado, debido al contexto de los altos precios de los combustibles. Esto trae, por consecuencia, una de dos: o subes la tarifa o subes el subsidio. Y aquí se va a hacer una mezcla de las dos. Producir electricidad con centrales de ciclo combinado se encareció 22.3%, y en el caso de las carboeléctricas de enero a julio del año hubo un costo de generación promedio de 1,482 pesos por megawatt hora, 11.2% superior a lo que hubo en el 2021. Especialistas explican que los precios de las tecnologías convencionales en general son más altos con respecto a las energías renovables, 4 o 5 veces más costosas. En el contexto del 2022 puede llegar hasta 10 veces más caras que lo que cuesta una energía, digamos, de carácter sostenible, sustentable. Ante cientos de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente de México advirtió que antes de dejar el cargo en el 2024, buscará un mecanismo para blindarla de cualquier intento de privatización. ¿Quién está pensando en privatizar a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, el presidente de la República piensa eso y lo dice. Voy a procurar buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad. Nada, absolutamente nada. Igual que sucedió con la electrificación del país, el Internet para toda la población provocará una revolución de conciencias, dice el presidente durante una reunión en la central termoeléctrica José Aceves Pozos, a media hora de Mazatlán. Ahí en Sinaloa, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, junto con él y la Sedena, instalarán 2,800 antenas de telecomunicaciones en los lugares más apartados de la República Mexicana, lo dice así. Y nos importa mucho el Internet, porque si logramos que haya Internet en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el Internet, va a ser una revolución de las conciencias. En su quinto encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, en este pasado fin de semana, luego de estar en Chiapas, en Veracruz, en el Estado de México y en Nayarit, López Obrador los impulsó a realizar el proyecto cotizado en 30,000 millones de pesos para elevar la cobertura nacional del actual 70 al 82%. Algo fundamental en el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso es muy importante el que ustedes participen. Van a tener como recompensa pues la satisfacción de decir, así como los electricistas en otros tiempos llevaron la luz, electrificaron todo el país, a nosotros nos tocó llevar el Internet
a todo México. Bueno, le tocó, no lo ha llevado, pero en fin, eso es lo que le tocó a todo México. El presidente sostuvo que si la cuarta transformación habría crisis en el país. Es lo que dice el presidente. Tan solo en Ecatepec, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, los contribuyentes adeudan 13,700 millones de pesos por el servicio de agua potable. En Ecatepec, el más poblado del país, el adeudo es de 8,441 millones de pesos. De 429,000 clientes, 291,000 tienen retrasos. El municipio explicó que este rezago les impide adquirir insumos suficientes para la reparación de cárcamos, de pozos o de bombas para la red hidráulica. El encuentro con Jorge Alcocer, secretario de Salud, fue infructuoso, sin compromisos claros ni acuerdos, según coinciden padres de hijos con cáncer. Andrea Rocha, representante legal de los inconformes, criticó que de 54 personas solamente se le haya permitido el acceso a ella y a la señora Miriam Espinosa, proveniente de Zamora, Michoacán. Dijo que fue injusto porque algunos viajaron de otros estados de la República para exponer su problemática ante el secretario de Salud. Revela que negó que haya desabasto cuando ella representa a una señora que lleva 4 años costeando el tratamiento de su hijo sin que el Estado mexicano le apoye a través del Servicio Público de Salud. Legisladores de oposición demandaron al gobierno federal que destituya a los funcionarios públicos responsables de que millones de medicamentos se encuentren embodegados y a punto de caducar. Dicen también sobre el riesgo de que la COFEPRIS busque liberar dichos insumos mediante una extensión de caducidad, lo que generaría afectaciones a las personas, sobre todo aquellas que tienen padecimientos graves. En medio de la emergencia por el COVID, Birmex compró en febrero del 2021 más de 13 millones de medicamentos por 3,000 millones de pesos que están almacenados y están por expirar y no los han utilizado porque no han tenido la capacidad para distribuirlos. Sobre estas adquisiciones, la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control de Birmex, inició en abril una auditoría para revisar las contrataciones realizadas por la paraestatal en el 2020 y en el 2021. Esta revisión está enfocada a verificar que los procesos de planeación, de contratación, adjudicación, recepción y pago de medicamentos controlados y sedantes se hayan apegado a la normatividad en materia de adquisiciones, asunto que hasta este momento no empata. Las medicinas fueron compradas por Birmex en el extranjero, principalmente en Lituania y en España. Llegaron al país el 6 de febrero del año pasado, pero no existen registros del desplazamiento de las piezas a las instituciones, es decir, no se han distribuido, en otras palabras. Ante el desabasto de medicinas, es apremiante que el gobierno establezca un nuevo esquema de distribución de fármacos y se ponga un alto a la improvisación, según urgió la Coparmex. En un pronunciamiento lamentó la afectación que genera a millones de pacientes el hecho de que haya medicinas almacenadas a punto de caducar y estas no se hayan distribuido pues, a las personas que más lo necesitan. Dice que el Seguro Social expide anualmente más de 215 millones de recetas, de las cuales cerca de 15 millones simplemente no pudieron ser surtidas de manera oportuna en el último año, esto de acuerdo al resultado de un análisis de compras consolidadas para el periodo 2019-2021. Especialistas alertaron sobre la reducción en la cobertura de inmunización infantil en el país, pues podrían resurgir enfermedades que ya no se veían hace tiempo. Una de ellas podría ser incluso la propia poliomielitis. Por considerar que genera incertidumbre en la comunidad científica, la Academia Mexicana de Ciencias fustigó el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado por el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de agosto. La norma en vigor, a pesar de numerosas críticas, establece que para poder pasar del nivel 1 al 3 dentro de la estructura, los científicos tendrán que invertir por lo menos 20 años después de que ya habían adquirido ese estatus, pero ahora se los quita el gobierno. Por otro lado, asegura que el nuevo método de integración de las comisiones evaluadoras por insaculación no atiende al principio de evaluación por partes, puesto que investigadores del nivel 1 estarían revisando a sus colegas más avanzados en el sistema, es decir, es el mundo al revés. Los habitantes de las principales ciudades fronterizas de México y Estados Unidos viven realidades opuestas en materia de seguridad.
mientras que en los Estados Unidos la incidencia más alta es de 11.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. En nuestro país supera los 100 por cada 100,000 en lugares como Ciudad Juárez o lugares como Tijuana. Una revisión de la situación en 22 ciudades hermanas de los dos países con datos del 2020, que es el registro más reciente en Estados Unidos, revela que en ningún caso los habitantes mexicanos gozan de una mejor seguridad que sus vecinos norteamericanos. Los datos oficiales de homicidios en México se mantuvieron en los mismos niveles hasta la fecha. La realidad más contrastante se vive entre las ciudades de Juárez y El Paso, pues la primera registró en el 2020 una tasa de 137 homicidios por cada 100,000, mientras que en la segunda fue de apenas 4 homicidios por cada 100,000, en la norteamericana. Algo similar ocurre entre Tijuana y San Diego, mientras que en Tijuana 110 por cada 100,000, en San Diego 4 por cada 100,000, pero de todas maneras aquí se insiste en que hay más violencia en los Estados Unidos que en México, cuando es abismalmente diferente una de otra, la estadística que se nos presenta. Los datos de los homicidios de las ciudades estadounidenses fueron calculados con base en un reporte de criminalidad del 2020 del FBI y de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, mientras que para México se usaron estadísticas reportadas por el INEGI. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció por eliminar las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana. Este señalamiento de la Corte se dio al presentar sus conclusiones en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva en México sin que hubiera nada que demostrara una culpabilidad. La legislación mexicana, indicó la comisionada Esmeralda Arosemena, en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Brasilia, habilita a la autoridad judicial a proceder con la prisión preventiva de los imputados solo en razón de la gravedad del delito, sin considerar su carácter excepcional. Esto implica que la prisión preventiva oficiosa no es otra cosa más que una imposición, y esta imposición es extralegal, aunque la guarda la Constitución, y es por eso que se apela a que venga en ello un cambio. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero que se fije usted en las cifras. Fíjese, de 1964 al 24 de agosto pasado, del 64, al 24 de agosto pasado, ha habido 104,783 desapariciones de personas en México. 34,982 de estas han desaparecido en lo que va de este sexenio. Colectivos siguen excavando en busca de familiares. Del 2006 al 15 de marzo de este año han sido encontradas en el país 4,967 fosas clandestinas y han sido exhumados 8,562 cuerpos, la mayoría sin identificar. Fíjense nada más. Tenemos fosas clandestinas en todo el país. El fenómeno de la desaparición forzada en México es impresionante. Está indisolublemente ligado a la violencia del crimen organizado y la impunidad. La crisis, según remarca Roxana Enríquez, coordinadora del equipo mexicano de antropología forense, no es un problema de logística que se salió de las manos. Es más bien resultado de décadas de impunidad en nuestro querido México. El coronel José Rodríguez Pérez ordenó la ejecución de 6 de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, de acuerdo con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Según el informe presentado en Palacio Nacional, el integrante del 27 Batallón de Infantería del Ejército habría instruido ultimar a los estudiantes, quienes permanecieron con vida 4 días después de los hechos. Cada quien por separado fueron ultimados en diferentes lugares, según Alejandro Encinas, que dice esto. Hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron
entregados al coronel. Y supuestamente después de ahí el coronel en diferentes puntos los ultimó o dio la orden para que se hiciera. Una fosa clandestina con los restos de al menos 3 cuerpos fue encontrada en una zona de obras del Tren Maya en Playa del Carmen, en Quintana Roo, según da a conocer Rubén Figueroa, defensor de los derechos humanos y buscador de migrantes desaparecidos. Autoridades de Quintana Roo desmintieron la versión. La fiscalía dice que los restos fueron encontrados en un rancho que se llama San Carlos. Genaro García Luna, este hombre que ha resultado tan polémico en estos últimos tiempos, tuvo presumiblemente ingresos ilícitos por 27 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según un documento de la Fiscalía General de la República. La orden de aprehensión en contra del ex mando policíaco por el delito de enriquecimiento reveló que se trata de ingresos adicionales a los 23.4 millones de pesos que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. El expediente sobre García Luna, preso desde el 2019 en los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico, dijo que entre el 2000 y el 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos y participó en la compra-venta de al menos 5 inmuebles por 9.7 millones de pesos. También hizo pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y compró un vehículo de más de 600,000 pesos. En estos años nunca tuvo un ingreso legal distinto al que percibía en el servicio público, según la imputación de la Fiscalía General de la República, basada en las declaraciones patrimoniales registradas ante la Secretaría de la Función Pública. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a Gerardo Sosa Castelán, de 55 años de prisión, en el juicio que se le sigue por delincuencia organizada y lavado por 58 millones de pesos, una parte con recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carlos Melo, fiscal federal, pidió por escrito imponerle al expresidente del patronato de esta universidad 40 años de cárcel por delincuencia organizada y 15 por lavado de dinero, además del pago de 30,000 días de multa, la pena máxima por cada uno de los hechos ilícitos imputados. También solicitó al juez de control Gregorio Salazar condenar a 35 años de cárcel y 17,500 días de multa a sus presuntos cómplices, Juan Manuel Hernández Galloso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, todos privados de la libertad. Artemio Morilla, este hombre que ha sido controversia en estos últimos días, edil de Tacámbaro, en Michoacán, reconoció que su hija Jaycee fue detenida en Texas por evitar declarar en la frontera casi $250,000 y 2 armas de fuego. Al parecer, tras el pago de una fianza, la mujer salió libre. Morilla aseguró que perdió comunicación con ella y su esposa, quien se trasladó a Estados Unidos para auxiliarla. Sujetos armados incendiaron un tractocamión y un autobús de pasajeros para efectuar un bloqueo en la carretera federal 45 en Fresnillo, en Zacatecas. Los hechos causaron pánico entre los pasajeros, que fueron obligados a bajarse de la unidad. El grupo armado, según dicen fuentes de la Guardia Nacional, intentó incendiar otro autobús, pero esto fue sofocado de inmediato, a decir de la propia Guardia. Por segundo día, un grupo armado instaló un narcobloqueo en el municipio de Fresnillo, informaron autoridades estatales. Los individuos incendiaron un tráiler en la carretera federal 45 a la altura de Rancho Grande. Cándida Cristal Vázquez, quien fuera reportada como desaparecida el pasado 21 de julio en Mazatlán, fue localizada sin vida en esa misma ciudad, según confirman autoridades locales. Esta jovencita tenía 34 años, era conocida como La Chulis, cuando era locutora en la radio desde el 2019. Fue encontrada dentro de bolsas negras con manos y pies atados a la orilla de un canal ubicado en el fraccionamiento El Cid. Esta mujer allá en Mazatlán, en Sinaloa, fue reportada desaparecida desde julio y finalmente fue encontrada desafortunadamente este pasado fin de semana muerta. Empleadas del Servicio de Limpia de la Ciudad de México acusaron que líderes del sindicato capitalino abusaron de ellas, las hostigaron laboral y emocionalmente y les quitaron parte de las ganancias diarias para dejarlas trabajar barriendo en las calles. Este tipo de actos de feminicidio, porque no es otra cosa, ¿no?, en la capital de la República Mexicana. La banda de extorsión integrada por adolescentes llamada Los Juniors tiene en vilo a comerciantes de Celaya, en Guanajuato. Su jefe es el hijo de Cristina Villalobos Hermosillo, regidora panista.
El menor ya fue detenido, pero la banda no ha sido desarticulada. El fraude y la extorsión son el principal motivo por el que adultos de la tercera edad solicitan ayuda al Consejo Ciudadano. El organismo recibió 31,000 llamadas de este grupo entre el 2021 y 22, de las que el 25% son por este tipo de delitos. En el marco del Día de los Abuelos, el Consejo Ciudadano presentó el reporte La Época de Oro, necesidades de los adultos mayores, en la que señala que el 73% del total de los reportes en los últimos 15 meses en el programa No Más Extorsiones son de este grupo, gente de la tercera edad que sufre y además no saben cómo reaccionar, porque no son tan cibernéticos como generaciones más jóvenes, y en ello no saben siquiera a dónde reportar lo que reciben como extorsión. De los 174 supuestos polleros detenidos en Nuevo León, de enero a junio del 2022, solo 2 fueron sentenciados, recibieron penas de 8 años de cárcel. Una tercera persona fue llevada a juicio, pero después fue absuelta, según consta en un informe de la Fiscalía General de la República. Familiares de los trabajadores atrapados en la mina del Pinabete, allá en Coahuila, ya aceptaron los trabajos de rescate a cielo abierto a través de tajos. Esto va a llevar mucho tiempo. Se detalla que se consultó con especialistas de Alemania y de los Estados Unidos y, en otras palabras, este desplome de los tiros trae como resultado la muerte de 10 mineros. Por supuesto que estos trabajos de recuperación serán de los cuerpos, porque pues no podemos esperar más, desafortunadamente. Pese a que Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, dijo que pidió que le descontaran el salario completo por cada día que viajara fuera de la capital, solamente lo ha cumplido en 10 de 30 ocasiones, y en estos otros 7 viajes, los más recientes de julio a agosto, la administración local no ha informado nada acerca de estos descuentos. Por mayoría de votos, los consejeros de Morena designaron a Sebastián Ramírez, ex vocero de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, como presidente del Comité Ejecutivo Estatal para los próximos 3 años. Así se designó a Lourdes Paz como secretaria general del partido en la ciudad. El senador mexiquense Higinio Martínez cuestionó la dirigencia de Morena por no convocar a la renovación de la entidad y criticó que quienes tienen la responsabilidad de buscar el gobierno estén pasmados y con un afán de prepotencia y autoritarismo. Así no se practica la democracia, según señala. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, y el expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se enfrentaron por primera vez cara a cara en el primer debate rumbo a las elecciones de octubre. La corrupción en el gobierno del izquierdista del 2003 al 10 marcó la noche. El ultraderechista, quien confirmó su asistencia de último momento, acusó al candidato del Partido de los Trabajadores de encabezar a la administración más corrupta que recientemente haya tenido ese país. Autoridades colombianas informaron que se detectó un artefacto explosivo en Ituango, en Antioquia, donde se encuentra el presidente Gustavo Petro. Precisan que el ejército lo detonó. Aclararon que no puso en peligro la vida del presidente, ya que se encontró antes de que el izquierdista llegara al lugar. Es la segunda intentona de asesinar al presidente de Colombia en una semana. 2 periodistas fueron asesinados por desconocidos que los atacaron desde una motocicleta cuando los comunicadores se desplazaban en un vehículo por una carretera al norte de Colombia, según informa la policía. El crimen de Leiner Montero, director de una emisora online, y de Dilia Contreras, directora de una plataforma digital, se produjo cerca del municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena, cuando regresaban de participar en las fiestas patronales del caserío de Santa Rosalía de Lima. Pedro Castillo, este es el presidente del Perú, reemplazó a la cúpula de la Policía Nacional 2 semanas después de que efectivos anticorrupción y fiscales allanaron, con autorización de un juzgado, la sede de gobierno en busca de su cuñada, Jennifer Paredes, acusada por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por el propio presidente y por su esposa Lilia Paredes. Entonces, como trataron de investigar a los parientes del presidente y al presidente mismo, entonces el presidente destituyó a los que trataron de hacer la investigación. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió
que la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, para ser juzgado por espionaje en Estados Unidos puede tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación. Cuba pidió a los Estados Unidos acceso a sus novedosas técnicas para rehabilitar la zona de la base de supertanqueros de Matanzas, devastada por un incendio que golpeó la capacidad de almacenamiento de crudo en la isla, según informa la Cancillería. Amplify Energy, la compañía tejana que opera el oleoducto frente a Huntington Beach, y dos de sus subsidiarias, Beta Operating y San Pedro Bay, acordaron admitir que permitieron verter petróleo en aguas del sur de California en octubre del 2021. Como parte del convenio realizado por una corte federal, pagarán una multa de $7 millones y casi $6 millones en compensación a las agencias federales encargadas de limpiar los más de 95,000 litros de crudo que fue derramado. La inteligencia de los Estados Unidos evaluará el riesgo que podría implicar para la seguridad nacional la divulgación de los materiales recuperados durante el cateo el 8 de agosto en la residencia de la Florida, esta del expresidente Donald Trump. Según una última investigación, el Departamento de Justicia reveló el viernes que investiga a Trump por haberse llevado registros de la Casa Blanca, que son confidenciales, explicando que tenía ilegalmente documentos, incluidos algunos relacionados con la recopilación de información de inteligencia y fuentes clandestinas que están entre los secretos más guardados de Washington. Cassville, distrito escolar del suroeste de Missouri, decidió restablecer las nalgadas como método para disciplinar a estudiantes si sus padres están de acuerdo, pese a las advertencias de muchos expertos en salud pública sobre lo perjudicial que puede representar esta práctica. La Armada de los Estados Unidos envió 2 buques de guerra a través del estrecho de Taiwán este domingo. Se trata del primer tránsito anunciado de este tipo desde que Nancy Pelosi visitara a la isla en un momento que han llegado a una tensión, digamos, casi extrema entre China, Taiwán y los Estados Unidos. Y por último les digo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, firmó un decreto que facilita la estadía y el trabajo de centenas de miles de personas que se marcharon de Ucrania a la Federación desde la intervención militar en Moscú. Vamos a hacer un corte, si me lo permite. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que yo quisiera de parte de usted, pues el que me la contestara. Esta pregunta la hago en base a información que tengo. Ante la actual política económica dictada desde la conferencia mañanera, ¿ve usted inminente la renuncia del secretario de Hacienda? El 58% de la audiencia ve la posibilidad de que venga un cuarto cambio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 42% no lo ve. La evidencia de los números en lo económico me marca la necesidad de hacer esta pregunta contigo. Y por lo mismo, aquí la hacemos y la planteamos. Yo les pido que pasen a nuestras formas de consulta en @centralfm, en @pedroferriz, en www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos, como siempre, para servirte. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pienso que hemos llegado a un punto en el que tenemos que evaluar qué es lo que tenemos de frente, qué es lo que está pasando en México. En México estamos viviendo pues lo que está viviendo prácticamente en todo el mundo. Está habiendo una reconformación de la humanidad. Estamos experimentando una serie de cambios que nos llevan a que los paradigmas del pasado ya no funcionan en el presente. O sea, los métodos económicos, sociales, políticos deben de tener un reset, una reconfiguración, un cambio. O sea, la humanidad va a cambiar. Y en este cambio vamos a pasarla un rato mal, porque todo cambio implica que haya una remoción de muchos de los báculos que teníamos para sustentar nuestra estabilidad. Y esa estabilidad hoy es inestable.
Y por lo mismo, ante lo desconocido, ante lo nuevo, hay también un grado de angustia, hay un grado de ansiedad. Y toda esta reconfiguración que se está viviendo en el mundo le da oportunidad a que muchos gobiernos entren en un esquema populista. Esto no solamente ha pasado en México, esto ha sucedido en muchos de los países de América Latina, ha pasado en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, en África, en Oceanía, en todas partes. Y no somos, digamos, el único país que está hoy viviendo la inquietud de estar experimentando y de frente a un gobierno no solamente populista, sino algo mucho más importante. Y ahí está el factor incapaz. Y la incapacidad para gobernar durará un rato, pero no siempre. Y entonces, lo que tenemos que hacer es inteligentes como sociedad y hacer bien el bien. Y esto quiere decir pensar de manera positiva. Cómo sí se pueden hacer las cosas. Y dejar de lado esta palabra no. Porque el no es negativo, el no es oscuro, el no es nugatorio, el no es frío, el no es oscuro, el no es un concepto que resta. Y el populismo se alimenta de la resta. Si tú estás constantemente reaccionando contra lo que el populismo propone, lo que provoca el populismo es que se convierta en un ámbito de polémica, y esta polémica lo fortalece al populismo el elevar el tono de la protesta, cuando para el populismo es una supuesta propuesta, aunque esta propuesta sea falsa, aunque se base en la mentira, aunque se base en la irrealidad. Entonces tenemos dos planos. Es un plano el que se da a conocer, el que, digamos, es la polémica pública, y un plano de realidad. Y la realidad siempre superará a cualquier especulación en el plano de la polémica. Y lo real del día de hoy es que tarde que temprano este esquema populista desaparecerá por dos factores. Uno, por el que se presente una sociedad unida en la asertividad, unida en lo positivo, que ignore al populismo y que en lugar de decir cómo no quiero al país, hable la sociedad de cómo sí quiere a México, de cuál es el México que se puede hacer, no en la estridencia de lo mediático, sino en la realidad. ¿Qué se puede hacer por México? ¿Qué se debe hacer por México? ¿En dónde están nuestros principales afanes, nuestras metas, nuestra finalidad? Y por otra parte, este México de la estridencia, dejárselo al estridente solo. Yo solamente me imagino qué podría pasar la semana, una semana, no pido mucho, en la que nadie habláramos del populismo. Nadie. Le hiciéramos un hueco al populismo. Ya ni siquiera menciono al personaje. No habláramos del populismo. Una semana, pero todos, ¿eh? ¿Y qué pasaría si dejáramos que el populismo se destrozara solo? Porque tiene todo para destrozarse solo. Tiene la ambición, tiene la envidia, tiene todos los sentimientos negativos de quien se enseñorea en el poder y se engolosina con él. Y yo creo que el peor enemigo del populismo es el populismo mismo. Y después de mucho pensar y de años de crítica y de todo lo que llevamos hasta este momento, me quedo con lo último que he venido convocando aquí en este programa, que es un llamado a la unidad, en lo positivo, en la luz, no en lo negativo y en la estridencia y en la confrontación, porque lo que haríamos ahí sería fortalecer al que provoca
esta estridencia y este encontronazo. Y ese no es el camino. No es con esto un llamado a soltarnos de los brazos y decir que ya no queremos luchar por nada. No, al contrario. Es el tomar en serio a México y empezar a pensar como sí y no como no podemos ayudar al país. Y les digo, no creo, a como veo las cosas, que ayudemos en nada a México si seguimos en la confrontación. A veces repaso a las redes sociales y me doy cuenta de este recuento constante de todas nuestras penurias y del principal protagonista de estas y las críticas acendradas, constantes. ¿Y qué hemos ganado? Lo único que hemos ganado es hacerlo fuerte, hacerlo mítico. Le hemos deseado lo peor. Y vale la pena, creo, hacer un alto en el camino y pensar de otra manera y actuar de otra manera. Por lo pronto, lo que pienso debemos hacer es aplicar este método con inteligencia. Veamos a la unidad como un principio. Y mucha gente me dice, ¿y a quién vamos a apoyar? Eso vendrá después. Por lo pronto, la unidad de principio será para saber a quién no apoyar, por un lado, y por el otro lado, para poder identificar qué es lo que sí podemos hacer por México. El sí me gusta más que el no. Y para mí, el populismo es no. Y es ignorante, y es tonto, y es primario. Y como es primario, se va a acabar solo. Acuérdense de esto. Creo que así será. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy con Adriana Braniff. Hoy un poquito más temprano tenemos un evento interesante que quiero repasar contigo. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, hay un evento interesante, digamos que la nota romántica, To the Moon and Back, porque estamos a punto de ver esta nueva misión de lanzamiento, el retorno a la Luna. Ahora es el cohete Artemis 1, si quieres que nos pongan en vivo, porque está ya el conteo de esta nuevo lanzamiento, ahí lo tenemos, el Artemis 1, que estamos viéndolo desde el Kennedy Space Center, aquí en Florida, y va a ser un viaje de este cohete, el Artemis, de más de un mes. Concretamente van a ser 42 días, Pedro, y el Artemis va a viajar 1.3 millones de millas. ¿Hay astronautas adentro? No, es sin astronautas y no va a aterrizar en la Luna. Es simplemente un inicio, va a dar vueltas a la Luna y se espera que ya con tripulación sea en el 2025. ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto costó esta supernave, la más potente Artemis 1? Pues costó $20,000 millones fabricarla y lanzarlo, este intento de lanzamiento, que por cierto pudiera no darse, porque a veces pasan esas cosas y tienen programadas otras fechas. Esperemos que sí se dé, porque la expectación pues es enorme. Lanzarlo cuesta $4,000 millones, lanzarlo. Y también hay empresas como SpaceX, la de Elon Musk, que está contribuyendo a este lanzamiento, que pues va a tardar en regresar. Este artefactito 42 días a la Tierra, va a aterrizar en el Océano Pacífico cuando regrese con toda la información, ahí en la costa de San Diego. Solamente la cápsula, Pedro, ya sabemos que se va desprendiendo. Y yo sé que este tema a ti te apasiona enormemente. Sí, me apasiona porque fíjate que, bueno, en primer lugar, me apasiona el hecho de que se vuelva a mirar con un proyecto específico a la posibilidad de volver a tocar nuestro legendario satélite acompañante de la Tierra. Eso se me hace extraordinario. El intentar regresar, primero sin tripulación y después con ella, con mucha cautela hasta el 25, en una misión otra vez a la Luna. Esta generación de jóvenes
pues no ha vivido esto. Lo que nos tocó vivir, bueno, a ti chiquititita, pero a mí ya como un joven de la preparatoria, pues me tocó ver el primer lanzamiento de 3 hombres, de Michael Collins, de Buzz Aldrin y el primer hombre que llegara a la Luna, Neil Armstrong, y pues esto fue histórico. Hubo muchas personas que pensaron que era una mentira incluso. Ahora, los dineros invertidos en ese viaje con respecto de este son ridículamente más bajos los de ahora que los de antes. Eso por un lado. Y por el otro lado es más interesante que este sea un esfuerzo público-privado. Público-privado. Uh-huh. Y creo que esa es la parte más rescatable, porque esto podría dar más viabilidad a que haya más vuelos con respecto a los que hubo hace 50 años. Así es, como bien dices, muchas generaciones no lo vieron. 1972, ¿no, Pedro? Yo tenía 4 añitos, no hagan cuentas, por favor. De 4 años. Pero bueno, esto, lo que estamos viendo, lo interesante también, además del costo y de todo lo que dices, Pedro, pues es que estamos, ahora sí que, frente al primer paso de la exploración del espacio. Este es el primer paso, porque pues la NASA quiere regresar a la Luna antes del otro paso, que es mandar a gente a Marte, que es lo que ya han deseado este sector privado del que hablas, concretamente Elon Musk y también Bezos, que los dos tienen sus empresas. Primero llegar a la Luna, después mandar al hombre a Marte y pues hacer ahí en la Luna todos los experimentos y el entrenamiento con los mismos astronautas para ver cómo pueden ocupar los recursos de la Luna y cómo pueden sobrevivir en condiciones tan hostiles. Al parecer quieren llegar al polo sur de la Luna, donde dicen las notas que he recuperado que hay hielo, y entonces ahí es donde podrían entrenar a los futuros astronautas. Así es que pues estamos ahí en el conteo de este lanzamiento de este cohete Artemis to the Moon and Back, y está programado pues ya en cualquier momento, me parece, habían dicho 8:30 más o menos tiempo del este, o sea ya en cualquier momento, pero como te digo hay otras fechas como de bomberazo por si pasa algo y falla algún motor, pues siempre es mejor seguridad que prisa. Y pues sí, vamos a ver qué sucede. Hablando de la seguridad contra la prisa, el reporte que tengo en este momento es que la cuenta regresiva ha sido suspendida. Eso no es nada nuevo. Por lo general, en este tipo de conteos, a veces hay dilaciones que se dan a través de la suspensión de la cuenta regresiva. En este momento así lo está. Y estamos esperando que de un momento a otro el control central de Artemisa nos dé otra vez el go para que el lanzamiento se dé. Por lo pronto está suspendida, y esta suspensión, por supuesto, es temporal, puede ser muy breve, pero ahora en lo que estamos aquí platicando, la cuenta regresiva no está echando el reloj para atrás. Bueno, pues ya a ver si para cuando acabe la transmisión tienes alguna noticia, Pedro. Por lo pronto, pues ahí están las imágenes, que pues son históricas, ¿no? Sí vale la pena ahí verlo, esperarlo y ser testigos de este primer paso, como decimos, de la exploración de eso tan grande que tenemos allá arriba, que es el espacio, y que a veces nos confundimos y nos quedamos en todos los problemas terrestres, cuando hay muchísimos retos que cumplir también allá arriba y que requieren de que todo el planeta en conjunto haga esfuerzos. Ahora sí que en vez de estarse peleando aquí, que Rusia, Ucrania, que todo esto, pues deberíamos de estar volteando hacia arriba todos juntos, Pedro. Sí, hubo fíjate que me están diciendo que se registró una fuga de combustible, que sabemos que es hidrógeno y oxígeno líquidos, y esto es lo que está provocando que venga este retraso. Puede ser un asunto menor, no lo sé, pudiera ser simplemente una válvula, pero mientras se está revisando el proceso, aquí estamos viendo este lanzamiento de Artemisa I, que como diosa de los animales salvajes, de los terrenos vírgenes, por eso se le puso Artemisa, porque se irá, bueno, la pretensión es ir a un terreno virgen en el cono sur, en referencia geoestacional de nuestro satélite La Luna. Artemisa va a ser esta diosa helénica
de lo que son los encuentros con nuevos territorios, nuevos horizontes y nuevas perspectivas para el mundo. Esto va a ser histórico y algún día el hombre se acordará de este esfuerzo de Artemisa, que es, como dices tú, la siguiente etapa de lo que había sido abandonado por mucho tiempo, que es el voltear a ver a la luna. Y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Todo, entre otras cosas, porque se perdió el enfoque de la NASA y también los recursos. En la década de los 60 se le metió un dineral a la NASA. Ahora la NASA pues prácticamente no tiene fondos y por eso es que tuvo que recurrir al sector privado. Pues ahí estamos, Pedro, siendo testigos. Vamos a estar al pendiente de esta transmisión. Quizá mañana lo platiquemos en la emisión de la mañana y quizá lo narres tú en unos momentos más. Ahora vamos a ver. Todavía hay mucho tiempo por delante en el noticiero. Todavía hay tiempo y yo estoy seguro que podría ser hoy, pero pues como digo, este tipo de revisiones, mira, aquí lo único que no se puede aceptar es que venga el despegue y al minuto cuerda, ¿no? No quiero ni pensarlo, porque el esfuerzo del hombre por alcanzar las estrellas, pues va a tener éxitos, pero también ha tenido y tendrá fracasos. Todo en la vida es así, es acierto, error. Y aquí lo que se trata de hacer es evitar el error en lo más posible. Y ese es justamente el por qué ahora se ha parado esta cuenta regresiva. 0 errores es lo que se busca y por supuesto es lo que esperamos todos. Para Gracias, que dé la vuelta Adriana. esa cápsula alrededor de la luna, que es lo que va a hacer Pedro. Dar vueltas, tomar fotografías y regresar al Océano Pacífico, acuatizar y ahí ser recuperada por la NASA para ver qué es lo que se captó de allá arriba de la luna. Bueno, la información que se va a traer a nivel de información láser va a ser extraordinaria, un levantamiento topográfico de la luna, de la cara oculta, de todas las... Mira, no se quería ir a la parte sur, aunque tú bien lo citas, que tiene hielo, por lo accidentado del terreno, pero como no va a haber alunizaje, pues no habrá contacto y por eso se está pretendiendo ahora el entender cómo está la topografía ahí para después, dentro de 3 años y medio, estar aterrizando en esa zona de nuestro satélite. Me encanta la idea de rascarle al cielo para encontrar datos, información y muchas aventuras. Gracias, como siempre, querida Adriana. Gracias, Pedro. Finalmente una noticia buena aquí en este espacio informativo. Si te fijaste, ahora no hablamos de Trump, ni hablamos de Putin, ni hablamos de Zelensky, ni hablamos de nada, ni hablamos de COVID, ni hablamos de nada, hablamos de Artemisa, esta diosa de la cacería y de los territorios nuevos. Gracias, querida amiga, te mando como siempre un abrazo y buena semana para ti. Igual, Pedro, para ti, que tengas lindo día también. Gracias. Ahí está, Adriana. ¿Sabes qué me gusta de Adriana? Me gusta que se mete a profundidad con los temas, los estudia y siempre les da un sentido, bueno, de comunicación y de información puntual. Esa es Adriana Brani. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues quiero decirles que en este momento estoy en comunicación con Enrique Martínez, él es director general del Instituto Farmacéutico, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Enrique? Buenos días. Hola, Pedro, un gusto saludarte, muy buenos días. Aquí a tus órdenes. Bueno, pues nos encontramos con pues ¿cómo ponerlo? Fracaso en la distribución de los medicamentos en nuestro país, que ha sido, entre otras cosas, ahora descubierto que hay millones de unidades de medicamento que están almacenadas sin la capacidad de ser distribuidas, lo que trae como consecuencia el que éstas estén cerca de caducar sin que hayan sido repartidas para beneficio de quienes pues tendrían que estar usándolas, ¿no? Y se están echando a perder en bodegones. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Sí, pues nos sorprende el dato, pero pues de alguna manera creo que
es resultado del desorden, de la falta de planeación, de las compras unilaterales, particularmente de lo que hace referencia, por ejemplo, es el caso de algunos medicamentos, entre ellos sedantes, que fueron ocupados para pacientes que deberían ser intubados ante la COVID-19. Hay que recordar que tuvimos olas muy marcadas y que pues estos medicamentos eran fundamentales. Vimos una compra tremenda por parte de Birmex, la empresa paraestatal encargada para esto, y al menos dentro de las diversas auditorías de mercado que hacemos para ver estos desplazamientos, al momento no la hemos encontrado, y creo que por ahí hubo algunas notas que hacen claro que pues esto se suma al desorden y a la falta de manejo correcto de la gestión de lo que es la logística y la distribución, que pues se ha generalizado, y hemos visto manifestaciones como el día de ayer con los niños que sufren cáncer, y que pues sigue siendo una gran realidad, ya llegando prácticamente a 4 años con este gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, habría, y es pregunta, ¿habría la posibilidad de que la autoridad intentara una extensión en la fecha de caducidad? Me parecería muy arriesgado en el tema de estos medicamentos. En el caso de vacunas, al menos los expertos dicen que sí es posible, pero nos parece que entraría en duda en el caso de otros medicamentos, porque a final de cuentas esto tiene que estar en supervisión por parte de la COFEPRIS. Lo que nos preocupa de manera fundamental es el conjunto de medicamentos que se hayan adquirido del exterior, como comenté hace un momento, de manera unilateral a través de una decisión que se hizo y que Birmex hizo la importación. Desconocemos si en realidad cuentan con los registros sanitarios en el país y por lo tanto un responsable al respecto, como lo indica la regulación respectiva. Entonces, me parece que habría una serie de irregularidades previamente para llegar en su momento a hacer esta consideración. Yo creo que ni siquiera tenemos claro qué es lo que está sucediendo con algún conjunto de medicamentos que pues no están circulando en el país, que seguramente vienen con etiquetas en otro idioma, vienen con, por supuesto, los instructivos en otro idioma, y pues están lejos de las normas que se exigen en el país. Así que me parece que el problema es mayor todavía en ese sentido, ¿no? Sí, es mayor. Ahora, en todo ello, yo veo aquí, Enrique Martínez, una tremenda incapacidad, ya que se vendió a la sociedad la iniciativa de que se harían más honestas las compras, se evitaría con esto un despilfarro, habría con ello una austeridad republicana, etcétera, todo lo que nos han vendido, pero pues en el fondo estamos aquí ante un problema pues de una tremenda ineficacia, de una ignorancia en el manejo de este tipo de insumos, y pues en lo único que esto se ha traducido es en el malestar de la población que reclama lo que no ha recibido, y que es evidente que pues hasta este momento no habría la capacidad para corregir el paso en el corto plazo. Sí, es correcto, y es desafortunado que lo hayan pensado así. En alguna otra conversación que hemos tenido, pues la verdad es que si querían hacer cambios en el sistema de salud tenían que definir claramente qué objetivos y en función de eso definir qué pasaría con la logística y la distribución. Pero empezaron al revés, sin conocer el tema y solamente basado en cuestiones de buscar culpables antes que buscar soluciones, que ha sido la característica que ha tenido este gobierno. Y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Y no faltará el señalamiento nuevamente a actores distintos, pero ellos nunca van a asumir la responsabilidad plenamente al respecto, ¿no? Están los informes, hace algunas semanas salió el reporte de Birmex de cómo le fue en 2021, y pues ahí queda claramente que no tuvo la capacidad para resolver un reto tan enorme, y era evidente, creo que todos los que entendemos un poco este sector, pues es reducir a una sexta parte la capacidad de logística y distribución que se tenía previamente, cuando de alguna manera los laboratorios y los distribuidores estaban en
enlazados en sus propias cadenas de valor, y estos a su vez con las instituciones, había de alguna forma la trazabilidad, había forma de dar seguimiento, qué sucedería con los desplazamientos y qué sucedería particularmente con las caducidades. Al momento que entra un tercero, como son los operadores logísticos, en donde rompen, porque pues tienen que trabajar en exclusiva con Birmes y con Insabi, pues no tienen la misma capacidad de esta trazabilidad, y nos parece que es lo que pone en riesgo, entre otros, lo que hemos comentado con este conjunto de medicamentos de Birmex, pero creo que en general hay una afectación en todos los medicamentos en que pues no necesariamente logramos tener identificado qué es lo que podría estar en algún problema de caducidad. Eso se irá enterando en la medida de que quizás a los laboratorios los notifiquen para el tema de canje en donde se haya acordado, ¿no? Que eso es importante porque sí hay una oportunidad, pero esto, lo que bien comentas, a final de cuentas no llegó en tiempo y forma a los pacientes y se estaría convirtiendo en un problema ya sea de almacenamiento o de sobreinventario, como hemos observado por la incapacidad del desplazamiento que ha caracterizado en estos años este sistema de salud, ¿no? Desde la óptica del Instituto Farmacéutico, ¿ustedes ven la posibilidad de que todo esto se pueda corregir en el corto plazo? ¿O vamos a seguir teniendo estas ineficacias, estas dilaciones, esta falta de capacidad para distribuir y sobre todo, pues esta escasez de medicinas que acabe no llegando a las manos de las personas que resultarían beneficiadas? ¿Tú crees que esto pueda solucionarse en el corto plazo? Yo lo vería muy difícil en la medida de que, pues si no hacen una reflexión a regresar, no exactamente al mismo modelo, pero creo que hay muchas lecciones, a volver a tener la colaboración con los distribuidores, que hay muchos en este sentido con capacidad, y que se logre una buena colaboración con laboratorios y distribuidores, seguramente podríamos resolverlo. Pero la verdad es que dudo que quieran ceder y reconocer plenamente el error, así que me parece que vamos a cerrar el sexenio muy complicado en el tema, en la medida de que no quieran reflexionar de que pues hacia el cierre del sexenio no veo que se resuelva. Podría empeorar el tema, por supuesto, en la medida de que pues se siguen dando los desatinos, y estos desatinos son acumulativos, ¿no? Así que tendrían que decidir de manera muy clara y dar un giro relevante para que fuera en el corto plazo. Me parece que han descompuesto de tal manera el sistema que podrá llevar incluso más tiempo repararlo, aun cuando tuviesen esta oportunidad en cuanto a rescatar un poco modelos como veníamos funcionando, con áreas de oportunidad muy marcadas, por supuesto, pero que estén con la voluntad de hacerlo. El tema es que ni siquiera quieren conversar con el sector, no quieren platicar de las necesidades, voltean y hacen decisiones unilaterales y las hacen sin mayor fundamento en lo general, ¿no? Y nos preocupa severamente que esto siga hacia el cierre de sexenio, y máxime que pues ahora ya están con estas ideas de crear otro organismo público descentralizado. Entonces me parece que puede venir un mayor desorden ahora, cargándole más al bienestar, y me parece que todavía siguen experimentando con el sector salud y particularmente con la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, ¿no? No puedo más que coincidir contigo, Enrique Martínez. Como director del Instituto Farmacéutico, siempre tu voz autorizada, más importante. Gracias. Por lo que pasa y por lo que podríamos esperar de este gobierno incapaz de distribuir las medicinas, de adquirir las medicinas en tiempo y forma, de llegar a donde debe de llegar, porque finalmente no hay medicina más cara que aquella que no está en las manos del beneficiario. Y pues esto ha venido siendo una pauta de ya más de 3 años. Esto es muy difícil de enfrentar. Gracias, como siempre, Enrique Martínez, director del INEFAM. Gracias por tu voz autorizada aquí en este programa. Buenos días. Gracias, un gusto, hasta luego, buen día. Gracias, buenos días. Les digo, el populismo tiene muchos enemigos. El peor es el populismo. Y siento que este gobierno se va a deshacer solo. Se está deshaciendo solo. Se está peleando con su sombra. Una cosa es el terreno de lo mediático
y en lo mediático, la sombra le está ganando esta pelea a la realidad de un populismo incapaz de gobernar. Incapaz de gobernar. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante aquí en la hora central. Decir que es importante que sepamos que generar electricidad en los primeros 7 meses del año le ha costado a la Comisión Federal de Electricidad hasta 202% más con respecto al mismo periodo del año pasado por los altos precios de los combustibles. Estos insumos en plantas de ciclo combinado, en carboníferas, en plantas hidroeléctricas, en todo, habrían tenido diferentes niveles de aumento, pero en promedio, digamos que la Comisión Federal de Electricidad hoy, una de dos, o le da más subsidio a la luz o cobra la luz más cara. Y pienso que van a tener que encontrar una respuesta combinada. López Obrador advierte que antes de dejar el cargo buscará garantizar que la Comisión Federal de Electricidad no vaya a ser privatizada. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y quién la querría comprar? Pero bueno, el presidente vende este tipo de pompas de jabón para que las compre el pueblo. Igual que sucedió con la electrificación del país, el Internet para toda la población provocará una revolución de conciencias, según dice López Obrador. Y pues una cosa es lo que diga el presidente sobre el Internet a nivel nacional y otra lo que pueda lograr cuando la primera de las empresas a las que le dio toda la responsabilidad de distribuir el Internet está quebrada y dio más de 40 mil millones de pesos y no ha hecho nada. Bueno, en fin, este es otro. Por sus hechos los conoceréis. El encuentro con el secretario de Salud fue infructuoso, sin compromisos claros ni acuerdos, según coinciden padres de hijos con cáncer. Más adelante voy a hablar del tema. Legisladores de oposición demandaron la destitución de funcionarios responsables de que millones de medicamentos estén embodegados y a punto de caducar. Acabo de hablar con el presidente de la INEFAM y me dice, no tienen para dónde, y el sistema de distribución con Birmex o con otra entidad que inventen aparte de esta, pues seguirá marcando la ineficacia, la ignorancia, la inoperatividad de este gobierno. Por sus hechos los conoceréis. En medio de la emergencia por COVID, Birmex adquirió en febrero del 2021 más de 13 millones de medicamentos por 3.022 millones de pesos que están almacenados y están por expirar. Ante el desabasto de medicinas, es apremiante que el gobierno establezca un nuevo esquema de distribución de fármacos y se ponga un alto a la improvisación, urgió la Coparmex, pero ya el presidente del INEFAM me dice, no, yo no veo que este gobierno vaya a cambiar o vaya a encontrar la eficacia cuando no la ha encontrado en más de 3 años. Pareciera que el que no se distribuyan las medicinas en tiempo y forma fuera algo intencional. Y pues la única intención que se puede encontrar en todo esto es mantener el poder. Porque si tú tienes al pueblo con la mano estirada, esperando a que les des lo que no llega, pues lo mantienes en vilo hasta que finalmente por goteo se lo das. Por considerar que genera incertidumbre en la comunidad científica, se fustiga el nuevo reglamento del Centro Nacional de Investigación, que trae por consecuencia un mayor control a todo lo que tenga que ver con la investigación científica en México. Los habitantes de las principales ciudades fronterizas de México y Estados Unidos viven realidades opuestas en materia de seguridad, pues mientras que en la Unión Americana la incidencia más alta es de 11.5 homicidios por cada 100,000, en nuestro país supera los 100 homicidios por cada 100,000 en lugares como Ciudad Juárez y en Tijuana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por eliminar las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1964. Fíjense la fecha, 1964 al 24 de agosto de este año ha habido registrados 104,783 desapariciones de personas, de las que de estas 104,000, 34,000 han sido en 3 años. El resto, bueno, desde el 64 hasta el 2018. Fíjense nada más, para que nos demos una idea de la proporción de lo que ha pasado en estos últimos 3 años y medio. El coronel José Rodríguez Pérez ordenó la ejecución de 6 de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, de acuerdo con
la Comisión para la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas. Una fosa clandestina con restos de al menos 3 cuerpos fue encontrada en una de las obras, en uno de los frentes de las obras del Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum. Autoridades de Quintana Roo desmienten la versión, pero el hecho es que observadores dicen, no, sí nos encontramos con esta fosa clandestina y la denunciamos. Genaro García Luna tuvo ingresos presumiblemente ilícitos por al menos 27 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según un documento de la Fiscalía General de la República. Por cierto, esta fiscalía pidió a un juez federal condenar a Gerardo Sosa Castelán a 55 años de prisión en el juicio que se le sigue por delincuencia organizada y lavado por 58 millones de pesos, una parte de los recursos de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Artemio Morilla, presidente municipal de Tacámbaro, en Michoacán, reconoce que su hija Jaycee fue detenida en Texas por haber evitado declarar prácticamente $250,000 y 2 armas de fuego. Sujetos armados incendiaron un tractocamión y un autobús de pasajeros para efectuar un bloqueo en la carretera federal 45 de Fresnillo, en Zacatecas. También ahí en Fresnillo hubo otro narcobloqueo. Trataron de incendiar un tráiler, bueno, lo hicieron, pero a la altura de Rancho Grande llegó la Guardia Nacional y aparentemente evitó el que ardiera. Cándida Cristal, que fuera reportada como desaparecida desde el pasado 21 de julio en Mazatlán, una locutora local ahí en Mazatlán, fue localizada sin vida, según confirman autoridades locales. Empleados del Servicio de Limpia de la Ciudad de México acusan a líderes del sindicato de abusar de ellas, de quitarles parte de su sueldo para dejarlas barrer. Una banda de extorsión integrada por adolescentes llamada Los Juniors preocupa a comerciantes de Celaya. Su jefe es hijo de una regidora panista allá en la alcaldía. El muchacho está detenido, pero la banda no ha podido ser eliminada. El fraude y la extorsión son el principal motivo por el que los adultos de la tercera edad solicitan ayuda al Consejo Ciudadano, que recibió 31,800 llamadas de este grupo entre el 2021 y 2022, de las que el 25, casi el 26% son miembros de la tercera edad y son por estos delitos. De los 174 supuestos polleros detenidos en Nuevo León, de enero a junio del 22, solo 2 fueron sentenciados por la Fiscalía General de la República. Y les quiero decir que Artemisa, este proyecto para salir rumbo a la Luna con una nave no tripulada, que va a dar varias vueltas alrededor de nuestro satélite acompañante de los últimos 4,000 millones de años, si tomamos en cuenta que vino una colisión que la separó a la Luna de la Tierra, pero en fin, son teorías. El hecho es que está suspendida la cuenta regresiva por una presunta fuga de combustible. Hasta este momento les tengo como reporte. Está suspendida la cuenta regresiva. Vamos a ver si en el transcurso de esta mañana se puede ver esta restituida. Pedro Castillo, presidente del Perú, en una semana ha estado involucrada su persona en 2 intentos de asesinarlo. A este presidente populista del Perú, parece que no las trae todas con él y en 2 ocasiones la ha librado. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Andrea Rocha Ramírez, abogada, es una mujer que tiene una experiencia y la ha tenido mucho ahora con este desabasto de productos oncológicos en niños con cáncer. Y ella ha abogado por los intereses de estos a través de los padres de los niños que le han conferido a ella el poder de asistir y de hacer todo lo posible para que tengan este tipo de atención. Y Andrea, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Pedro. Muchísimas gracias por el espacio y por darle seguimiento a este tema que pues lamentablemente ya prácticamente 4 años y pues no nos pueden resolver el abasto de medicamentos en todo el país. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, tuvieron un encuentro con el secretario de Salud que, por cierto, entiendo que fue muy acotado porque hubo muchas personas que quisieron entrar, padres de niños afectados, bueno, de muerte por estos problemas oncológicos, pero que no pasaron. Y después de todo hubo la reunión en la que no se llega a nada hasta donde tengo información.
Así es, Pedro. Quiero decirte que asistieron más de 90 padres de familia de diversos estados de la República. No sabes todo el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar a la Ciudad de México y manifestarse. ¿Y todo para qué? Todo para nada, porque la reunión estaba condicionada, eso sí te lo digo. Solamente nos dijeron, solamente 2 pueden entrar, no más. Y no se me hace justo porque el presidente ha hecho oídos sordos en decir que nada más somos los mismos de siempre o que nada más los mismos se manifiestan. Este sábado 27 vinieron papás y no los quiso recibir, lamentablemente. Decirte que hubo pacientes también de cáncer de mama que estuvieron en la reunión y una de ellas dice, yo me atiendo en la clínica 4 de Zamora, me hace falta el trastuzumab, que es una vacuna, y alguien de las autoridades de salud dijo, no, claro que sí la hay. Ella dijo, yo no estoy mintiendo, yo soy la paciente y hay desabasto. Decirte que si lo tuvieran, dime si no utilizarían un helicóptero del Estado para que llegaran las quimioterapias rápidamente. Claro, Si tienen todo el poder del Estado, digo, si las tuvieran, rápido las envías, pero no las están enviando, es una mentira. De hecho, ahorita tienen ellas una reunión a las 9 de la mañana con autoridades del IMSS allá en Michoacán, pero pues vamos a exigir que nos lleven las quimioterapias. Digo, si ellos dicen que las tienen y que hay el abasto, pues las queremos ahora, en este momento, digo, porque tienen todo el poder del Estado para llevarlas. Entonces, que no digan mentiras y también decirte, Pedro, la misma Secretaría de Salud sacó un comunicado, es completamente falso. Yo te hago una lista de las quimioterapias que nosotros hemos demandado, es la cetuximab, ventabina, trastuzumab, bortezomib, ciclofosfamida, epobovicina, ácido folínico, ciclofosfamida, ribociclib, metrotexate. Entonces, de verdad, y además a eso se le suma que no les están haciendo sus estudios. Un estudio te viene valiendo 13,000, 16,000 pesos costearlo por fuera. No es posible que ni estudios. Apenas una mamá del siglo XXI, la señora Verónica, acudió con su pequeña, ella ya está en vigilancia, pero tiene que realizarse estudios, porque pues lamentablemente el cáncer es una enfermedad que puede volver a aparecer. ¿Y sabes qué le comentaron? No, señora, pues la máquina no sirve, no hay presupuesto, vamos a esperar hasta que nos asignen el presupuesto. No es posible que ni estudios. No puedo creer el cinismo de las autoridades de salud que manifiestan y que dicen que hay abasto, es completamente falso. Y bueno, nosotros vamos a exhibir las recetas, las hemos exhibido, Pedro, y yo con mucho gusto te voy a compartir algunas para tu auditorio, para que se den cuenta, y son de este año. Dice medicamentos sin existencia. Yo ya no entiendo qué más evidencias quieren las autoridades que nosotros les mostremos, porque los papás reales acudieron, les mostramos las recetas y ellos están, me parece que en otro mundo, porque no están entendiendo la problemática y deben de aceptar su responsabilidad, porque hay que decirlo, ellos desmantelaron el sistema de salud. Me decía el secretario, antes las quimioterapias se cobraban, hoy en día ya no se cobran, y yo les dije, falso, secretario, falso. Yo tengo pacientes de Nuevo León que han acudido al Hospital Metropolitano y les han cobrado 40,000 pesos por las quimioterapias. Y me marcan porque a veces no los dejan ni salir del hospital y me dicen, abogada, ¿qué vamos a hacer? Y hemos tenido que tramitar amparos, tenemos denuncias, usted no me puede decir que es falso, tenemos sentencia granada. Digo, me parece absurdo de verdad el posicionamiento y que no quieran solucionar el problema, Pedro. Pero mira, algo que sí nosotros manifestábamos es que si ellos no nos solucionan, nos vamos a manifestar igual por estados, vamos a seguir visibilizando la problemática y también pues agradecerle a la ciudadanía que nos acompañó el día sábado, porque pues fueron mucha gente de la ciudadanía que nos respaldó y nosotros no estamos mintiendo, Pedro, pero pues ¿de qué manera le hacemos ya entender a estas personas que están en el poder que el desabasto es un tema real y que lo más lamentable es que están cobrando vidas de personas día a día? Platicaba yo con la señora Teresa, ella me dice, abogada, yo tengo cáncer de mama, soy madre soltera, mi hijo Santiago tiene 13 años, de hecho su pequeño la acompañó el día de la manifestación y por cierto, no la dejaron entrar. Y me dice, ¿qué voy a hacer si yo pierdo la batalla porque no hay medicamentos? ¿Quién va a cuidar de mi hijo, abogada? Yo creo que no se vale, Pedro, no es justo. Andrea, ¿hay algún recurso legal que obligue a las autoridades a cumplir o bien que haya un castigo por el incumplimiento? Es decir, yo entiendo la protesta y
Los padres de familia se paran ahí frente a la Terminal 1 del aeropuerto en la Ciudad de México, lo han hecho reiteradamente ante el Palacio de Justicia, ante Palacio Nacional, todo lo que tú quieras, pero finalmente el problema sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista jurídico, ¿habría alguna pena por tanta incapacidad del gobierno en la distribución de este tipo de medicamentos? Quiero decirte que sí, de hecho nosotros hemos presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Lamentablemente las investigaciones están demasiado lentas. A mí me sorprende la capacidad que como hay otras denuncias que fluyen muy rápido, pero casualmente nuestras denuncias están, de verdad, Pedro, muy lentas. Muy lentas, atoradas. Prácticamente tenemos que estar ahí, de verdad, diario en la Fiscalía para decir, ya giraron en el exhorto, que contestó. A veces la Secretaría de Salud, el mismo IMSS, el ISSSTE, ni contestan. Y se les ha multado, pero no quieren mostrar todas las evidencias. Lo que sí nosotros hemos interpuesto son los amparos, donde el juez ordena que el presidente tiene de 24 a 48 horas para suministrar las terapias. Y en caso de que no, hay medidas como la inhabilitación del cargo para ciertos funcionarios. Eso nos ha funcionado muchísimo, pero algo que también debo destacar, Pedro, ¿qué pasa con los demás pacientes, con los demás niñas y niños que no están amparados? Entonces, el problema es sigue, porque pues nada más a los que recurren a la vía legal se les garantiza, a los que recurren a la protesta se les garantiza, pero ¿qué pasa con todos los demás? Entonces, la problemática está, lamentablemente a este gobierno, hay que decirlo, no es un violador de la Constitución, es un violador de las leyes, y su cinismo, su nivel de cinismo, eso es lo más lamentable, que no les importa. La Fiscalía, pues lamentablemente, te lo repito, de verdad que me parece absurdo que va demasiado lento, y cómo hay otras investigaciones que me sorprende a mí que de la noche a la mañana salen. Ojalá y realmente haga su trabajo. Mi trabajo va a ser que las denuncias no se vayan al archivo, que las denuncias sigan y que realmente se les dé un seguimiento puntual. Pues sí, eso es lo que pretendemos todos. Y Andrea Rocha, te agradezco, sobre todo, ¿sabes qué? Te agradezco tu actitud, porque desde que has tomado esto como tu causa, como una causa de justicia, yo estoy seguro que a ti desde tu niñez te inspiró la justicia, y ahora eres una abogada que tiene en sus manos algo muy sensible, vital para nuestros niños afectados por cáncer en nuestro país, ante la ineficacia, la incapacidad, la indolencia de un gobierno incompetente y corrupto, que hasta obstaculiza las posibles investigaciones que se pudieran hacer a través de una fiscalía a modo, que por supuesto no te va a contestar nunca ante todos los requerimientos legales que tú puedas acudir ante esta supuesta autoridad, no los va a ver. Pero de todas maneras la lucha está ahí y tenemos que encontrar métodos, ya sean nacionales o internacionales, para llegar a que esto en algún momento se convierta en una atención que, por cierto, es urgente. Te agradezco mucho el que estés conmigo, te pido que sigas luchando y te pido también que estemos y me permitas que haya más comunicación contigo. Pedro, muchísimas gracias por el espacio, de verdad de todo corazón, por darle seguimiento a esta causa, en nombre de los papás y las mamás que pues, lamentablemente estamos padeciendo esto. Muchísimas gracias, buen día. Gracias Andrea, Dios te bendiga, buenos días. Esto es lo que pasa en México, por sus hechos los conoceréis y por sus desechos también. Esta escasez de medicinas es intencional. Sí, el gobierno intenta con esto amedrentar a la población, llenarla de miedo y sobre todo hacerla dependiente de la mano benefactora de un gobierno populista que se acabará él mismo, se ahogará en sus propias palabras. Un gobierno primitivo, primario, básico, elemental. Sinónimos utilizados para describir a la estulticia. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues si estoy con mi querido Roberto José Pacheco empezando esta semana. Te saludo, Roberto. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con gusto también. Pues ya con los días contados para que deje la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
El legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna afirma que todo está listo para que el próximo 1 de septiembre arranque el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. También en el Congreso Federal, también será en el Senado de la República, en el que pronto se habrán de desahogar asuntos relevantes para el desarrollo nacional, como la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, es decir, los asuntos de cajón de cada año. Destacó que desde este órgano parlamentario, desde la Cámara de Diputados, se impulsará un presupuesto orientado a la justicia social, con el objetivo de fortalecer las pensiones de bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, indígenas y productores agrícolas. Indicó que el presupuesto será analizado y discutido, en su caso aprobado, a más tardar el 15 de noviembre. Asegura en su postura cargada de fuerte dosis de ideología morenista que la Cámara de Diputados seguirá dotando a la población de los instrumentos jurídicos y legales necesarios para continuar con la transformación del país. Gutiérrez Luna sostiene que en el periodo que está por iniciar se trabajará con ímpetu para sacar adelante las herramientas legales que ayuden a robustecer la democracia participativa. Bueno, es lo que dice Gutiérrez Luna, que ya va a dejar la mesa directiva, pero busca obviamente la gobernatura, la candidatura a Veracruz. Bueno, por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, que también busca, ya lo dijo, la gobernatura, la candidatura para Puebla, afirma que la conclusión del Parlamento abierto para la reforma electoral organizado por la Jucopo, pues cuenta ya con los elementos necesarios para empezar a elaborar un dictamen que recoja las propuestas de las 42 iniciativas en la materia, no solo la de carácter presidencial en torno a la reforma electoral. Bueno, y cuestionado de qué espera él de la oposición para este periodo que arranca el 1 de septiembre, bueno, es la voz de Ignacio Mier. Nosotros lo que vamos a hacer es legislar. Y existen en un país democrático instancias de división de poderes, instancias para lo mismo. Si ellos no están de acuerdo, votarán en contra y harán lo que han hecho de manera recurrente, presentar una controversia constitucional. Es su derecho y nosotros lo respetamos. Bueno, ahí fue entrevistado luego de terminar el Parlamento abierto, había mucho bullicio. Bueno, y te comento, mi estimado Ferriz, que dice el propio Ignacio Mier que se va a reunir en breve con Lorenzo Córdoba, luego de que llegue el presupuesto el 8 de septiembre, ahí a la Cámara de Diputados, para hablar con él de manera personal. Dice que él hablará con Lorenzo Córdoba para revisar los capítulos del presupuesto del INE, en donde Morena ha insistido que hay gastos excesivos. Dice que hay que revisar la duplicidad, que no haya uso irracional de los recursos, y que dice que hay mucho dispendio. Pero lo importante, mi estimado Ferriz, es de que se va a poner a platicar con Lorenzo Córdoba, que él acudió ya a la Cámara de Diputados, al Parlamento abierto, y ya fijó su postura, en donde ya externó Lorenzo Córdoba que está dispuesto al diálogo, y cuantas veces sea necesario, él acudirá. Veremos qué pasa con esta reunión que ya ha anunciado Ignacio Mier, que sostendrá con Lorenzo Córdoba para hablar del dinero precisamente de los que utiliza el INE. Es la información, mi estimado Ferriz. Gracias por el reporte, empezando esta semana. Querido Roberto José Pacheco, te abrazo. Y nada más decir, antes de ir a una pausa, que el Artemisa acaba de ser, el despegue hoy acaba de ser cancelado. Van a tener que revisar un tanque de los de oxígeno y nitrógeno líquidos por una fuga que se ha presentado, y ya no es suspensión de la cuenta regresiva, sino cancelación por el momento de ese despegue. Es demasiado lo que está en juego, no puede haber errores. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí empezando la semana con mi querido hijo. Ingeniero, todo muy bien, muchas gracias. Pues inicia el regreso a clases. Hoy en México será el banderazo de salida para este nuevo regreso a clases, que ya entra con el nuevo modelo educativo.
de la Cuarta Transformación. El intento, ¿no? El intento de este nuevo modelo educativo. No van a tener cómo, no va a haber la posibilidad de que esto lo echen a andar. Pues ya se da este regreso a clases, con la idea de echar a andar lo que presume ser un intento de programa piloto de este nuevo programa educativo. Ahí estuvo Delfina, la maestra que de pasadita se despidió ya de la Secretaría de Educación Pública. Veamos. Pues tuvimos muy buena recepción de todos los padres de familia y la comunidad escolar, pero muy en especial quiero agradecer a nuestros maestros frente a grupo. Ellos son, lo he dicho siempre, son quienes hacen el trabajo más importante, que es cuidar y que es educar y que es orientar y atender a ese tesoro tan preciado que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por ello, no me resta más que decirles muchas gracias, me voy muy contenta. Hay muchas cosas por hacer, claro que sí, porque aquí esta administración no para. Yo veo que nuestro presidente nos pide cada vez más y mejores resultados. Y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y yo, a nombre de pues ahora sí que de mi familia y de mis amigos y de mis compañeros, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como unos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Y también le deseo, y sé que le va a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Muchas gracias, de verdad, yo sé que ya estamos trabajando, ya desde que tuvo la indicación, ya estamos trabajando, la veo también con muchos deseos así que de trabajar y de hacerlo lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. De verdad, muchas gracias y estoy a tus órdenes, lo que podamos apoyar, estamos para servirte, maestra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, presidente. Pues ahí está, ya se va Delfina. Digo que yo la verdad muy agradecido de su partida porque nada más, por favor, en la propia dicción, en la forma de hablar, uno se da cuenta de que la maestra Delfina pues no tenía ni la preparación, ni el currículum, ni nada para poder ser secretaria de Educación Pública. Ahora entra la maestra Leti, que uno pensaría que vamos de Guatemala, pero vamos para Guatepeor, en este caso la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública. Entonces ya se va la maestra Delfina, camino en caballo de Hacienda a la gubernatura del Estado de México. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, pero hasta ahorita, en las encuestas, Delfina está arriba del que podría darle un poco de batalla, que es el señor Vargas. Enrique Vargas. Que por ahí está ahí una posible alianza a ver si se da con Movimiento Ciudadano, y que si se diera esta alianza de todos los partidos en contra de Delfina, le ganarían. Pero sobre el escenario de saber que son todos los partidos en contra de Delfina, pues Delfina va en caballo de Hacienda, ¿eh? Digo, esa es la verdad. Es la verdad. Ahora, ya la veremos. Ya se viene el informe presidencial. En septiembre se da el informe del presidente, el informe, oficial, además de la informitis que se tiene en esta cuarta transformación. El presidente López Obrador ha empezado a sacar algunos spots publicitarios de este informe. Vamos a ver algunos y si quieres los vamos comentando. Mira, es el primero. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales nunca hicieron una obra como esta. El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en 2 años y medio. Nos ahorramos 100,000 millones de pesos. Entonces, un aeropuerto, 100,000 millones de pesos de ahorro. Nunca se hicieron obras como estas. Pues no, pues una obra idiota. Porque aparte de todo, mira, nada más ponme un freeze en la pantalla sobre la imagen del aeropuerto, que es donde está el presidente. Un poquito de llamarle, pongan la imagen del video, pero nada más un freeze en la imagen. A ver, Rafita, ahí está. Entonces, yo nada más quiero asistir al equipo de producción, vive Dios, está el presidente haciendo un informe sobre un aeropuerto y no hay un
fregado avión no hay uno. Ni taxiando, ni estación. Ya le hubieran puesto 3 avioncitos estacionados para que el presidente se pudiera lucir, diciendo que está en un aeropuerto, y no en una terminal camionera, que es a lo que se ha habido reducido este aeropuerto, que dice él que es el aeropuerto más importante de América Latina, cuando no es cierto. El aeropuerto de la Ciudad de México, ni siquiera el aeropuerto de la Ciudad de México es el 18º aeropuerto más importante de Latinoamérica en términos de modernidad, etcétera, etcétera. Este aeropuerto ni siquiera figura. No. Ahora vámonos al siguiente spot. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Nosotros, al contrario, estamos construyendo el Tren Maya, 1,550 kilómetros. Y los trenes se están haciendo. Ahí ponme un freeze igual en la imagen, por favor, el Tren Maya. Otro de las insignias del presidente López Obrador, que es un fracaso. Ahora, no se les olvide quién es el señor May, ese que está ahí al lado. El de la prepa. Hace poquito, el de la prepa Trunca, hace poquito estábamos viendo a este señor con una comunidad maya, diciéndoles que el presupuesto de sus pensiones venía del Tren Maya. Y que si no había Tren Maya, no había pensiones. Entonces, jugando con el presupuesto público, con un tren que no tiene, bueno, ya no sabemos todo el rollo del Tren Maya, ¿no? Un tren a sobreprecio que destruye todo, que no hay que destruye el ecosistema, nadie lo quiere, no se necesita, pero ahí está. Otra cantaleta del presidente para su informe. Ahora vamos al siguiente video. Vamos a ver qué otro video tiene por ahí. No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco. No, ya no se la creen. Ya está solito. Pues es desfigurado este asunto. Este Banco del Bienestar es un fracaso. Es un fracaso, y no solo eso, va a meter a la banca nacional en un problema importantísimo, sin decir que está siendo operado por Banco Azteca. Ese ya es harina de otro costal. Pero ahí está su Banco del Bienestar, con sucursales, bueno, en donde no hay un alma alrededor de ellas. Y lo que ha sido este Banco del Bienestar es un aparato de promoción del presidente, porque a través de este Banco del Bienestar, lo único que se mueve son los apoyos del gobierno. Es para lo único que sirve el Banco del Bienestar. Porque a través de las tarjetas del bienestar se dan los apoyos que el presidente le dispersa a su comunidad de votantes. A los votos requeridos. Ahora, hay muchos videos más que están empezando a salir. Otro que acaba de salir recientemente, de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, etcétera, etcétera, y así vamos a empezar a ver estos pequeños discursos del presidente en vías de un informe presidencial que estará sustentado sobre las obras de infraestructura del Tren Maya, del aeropuerto, de Dos Bocas, sobre los programas sociales, para volver a echar a andar una maquinaria de votos. Sí, es cuarto informe, ¿no? Según la cuenta regresiva. Según lo que debería de ser, cuarto. Según lo que supuestamente es. Como el 64. Es que ya no tengo, ya perdimos la cuenta. Yo creo que, y vuelvo a ratificar lo que decíamos en la mañana en nuestro editorial, Pedro, yo creo que el populismo de este gobierno se nutre en la polémica y en el enojo que provoca. Claro, viven de la política del caos. Sí. Porque esto es política del caos. Y propicia, lo ideal, que no va a poder ser posible porque no todos los medios jalaríamos igual. Tú imagínate hacerle el vacío al presidente durante una semana. ¿Y no hacerle caso? Pues bueno, es una idea que siempre ha estado, pero el presidente pone una agenda demasiado difícil de todo. Pero imagínate una semana ignorándolo. Todos, ¿eh? Sí, hombre. Que es a donde no sería aplicable. Porque, pues imagínate tú algunos medios de comunicación que dejaran de hablar de él. Pues es una estrategia fuerte. Inclusive me acuerdo cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, llegó a haber una propuesta similar. Sí. Dejemos de hablar de Trump.
Dejemos de hablar de sus sandeces y sus ocurrencias. Lo que pasa es que sus sandeces y sus ocurrencias tienen implicaciones muy fuertes. Sí, pero seguimos hablando de él. Sí, claro. Y sigue siendo el centro de la opinión y sigue poniendo agenda. Sí, pues es el presidente de México. ¿Qué le hacemos? Y en eso se va. ¿Qué más nos gustaría que no lo fuera? En eso se basa el populismo. En nutrir la polémica. Gracias, querido Pedro. Gracias. La información de los deportes en Central FM Equilibrio. Y voy directamente con Sofía Moreno, a quien saludo, bueno, hasta que me tocó ya estar contigo al aire y compartir. Querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, por fin compartimos y bueno, excelente inicio de semana. Comencemos con la información deportiva porque Checo Pérez regresó al podio con Red Bull. El piloto mexicano terminó segundo en el Gran Premio de Bélgica. La escudería Red Bull logró el 1-2 con Max Verstappen y Sergio Pérez. Carlos Sainz fue quien completó el podio, el piloto de Ferrari, en el regreso de la Fórmula 1 después de un mes de descanso. Tras conseguir el séptimo podio de la temporada, bueno, pues Sergio Pérez se afianza con el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos, detrás, bueno, de su coequipero en Red Bull. Muy buenas noticias para México. Y seguimos con el fútbol mexicano porque Chivas venció 3-1 a los Pumas y agrava, bueno, la crisis que viene arrastrando el conjunto universitario. A pesar de que se fueron primero en el marcador, bueno, Guadalajara reaccionó y le dio la vuelta al encuentro. Con este triunfo el rebaño salió de la parte baja de la tabla general y además llega a 3 triunfos al hilo. Del otro lado, bueno, Pumas junto con Cruz Azul son las peores defensivas del torneo. La reacción de Andrés Lilini, entrenador de los Pumas, después de una nueva derrota. En cuanto a mi situación particular, abatido por la derrota en un partido que íbamos ganando, situación muy complicada en lo personal, me invade una gran tristeza. Acá el club no merece nada de lo que está sucediendo, la afición a la que tanto le debemos tampoco merece lo que está sucediendo, entonces yo soy el responsable. Todo eso que te dije está dentro de mi cuerpo en un momento así y es muy difícil. Ahí las palabras del entrenador. Y bueno, hablando de Chivas, Fernando Beltrán y Ángel Saldívar van a la selección nacional después de que se anunciaran las lesiones de Sebastián Córdoba de Tigres y Henry Martín del América. Bueno, los jugadores de Chivas fueron los elegidos para jugar el partido amistoso contra Paraguay de este miércoles. Será una última oportunidad para subirse al barco de Qatar 2022. Y bueno, las Águilas del América volvieron a ganar. América vino de atrás para derrotar a Mazatlán en calidad de visitante. Son el segundo puesto del torneo con un partido menos que Monterrey y bueno, tienen al goleador del torneo que es Henry Martín con 7 tantos. Una gran noticia que un futbolista mexicano esté hasta arriba de la tabla de goleo. Y hablando de mexicanos, bueno, también fue un gran fin de semana para los futbolistas que militan en el extranjero. Santiago Jiménez se estrenó en Países Bajos, marcó su primer gol y dio su primera asistencia con el Feyenoord. Las palabras de orgullo del exjugador del Cruz Azul. Fue algo muy lindo para mí, muy especial por el recibimiento de la gente, no solo hacia mí, sino hacia todo el equipo. La verdad es que me impresionó los fanáticos que son y la verdad es que eso me encanta y nos motiva a cada uno de los jugadores a dar el máximo. Me sorprendió porque había muchas banderas de México y eso me pone muy orgulloso, la verdad. Ahí las palabras de orgullo de Santi, también Jorge Sánchez debutó y Diego Lainez hizo gol para su equipo en Portugal. Hasta acá la información deportiva. Regreso contigo, Pedro. Muy buena semana. Gracias, buena semana también para ti y desde esta tribuna un saludo cariñoso a mi querido Checo Pérez. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.
Bueno, hemos llegado aquí al final de esta primera emisión de centralfmequilibrio.com. Gracias como siempre. Les invitamos para que estén con nosotros en plataformas a las 5 de la tarde en Punto de Vista con Adriana Brani, Punto Central con su servidor a las 6 de la tarde, Punto y Aparte con Dore Ferriz a las 19 horas y Punto Final con Pedro Ferriz Higuera a las 20 horas, ya poniendo con esto final a 6 horas y cuarto de transmisión todos los días en vivo para todos ustedes. Gracias como siempre por el favor de su atención. A nombre de este equipo de trabajo, hoy y siempre, su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, primera emisión, la revolución del intelecto.